Cuando hablamos de personas desaparecidas, viene a nuestra memoria tristeza, dolor, frustración. En San Cristóbal de las Casas, esto se refiere a una de las leyendas más icónicas del pueblo mágico. Aquí, donde nos encontramos el día de hoy, la muerte, la desesperación y la incertidumbre son protagonistas de una de las leyendas más terroríficas de todo el estado. Quiero que me acompañen hoy a descubrir la leyenda del Puente Blanco. El Puente Blanco, pues como lo conocemos ahora, no es un monumento que ya haya existido. Antes de ese puente ya pudieron haber habido 6 o 8 puentes según el número de inundaciones que ha sufrido nuestra ciudad con el caudaloso río Amarillo. Hablar de este puente es hablar de la época de 1866, que es cuando se terminó de construir. Muchas son las leyendas que se narran de este lugar. Han pasado tantas inundaciones que el puente anterior era de madera, que se lo llevó los caudales del río Amarillo en diferentes épocas de inundación y que sin embargo quedaba bajo el agua y dejaba incomunicada la ciudad. Pero el puente actual, el de 1866, el que conocemos ahora, un arquitecto de apellido Ruiz es el que dirige la obra encargada por el general Utrilla. El general Utrilla le dice: quiero este puente en 1 año, 2 meses. Y así se logró, pero sin embargo, este arquitecto, junto con su contratista de confianza, el maestro albañil Cornelio, construye este puente con mucho temor de que vaya a fallar en las inundaciones y posiblemente hasta el mismo general lo vaya a fusilar. Entonces se dice que en cierta ocasión al maestro de obra, al ingeniero, se le acercó una persona de San Juan Chamula que trabajaba con ellos y que se dedicaba a la brujería. Entonces este le sugiere al maestro Cornelio: si quieren que este puente se mantenga por muchos, pero muchos siglos sobre el río Amarillo, tienen que darle de comer al río. Les decía que tenían que enterrar cabezas. 4 cabezas humanas en cada uno de los arcos sobre el que está cimentado el Puente Blanco. Tanto de animales, inclusive de humanos, revueltas con algunos otros brebajes, entre ellos huevos de gallina de rancho, para que en la mezcla pudieran aguantar y no pueda volver a caerse. Así lo hicieron, y sin embargo, fue nota roja en aquellas épocas que encontraron varios cuerpos decapitados en toda la orilla de San Cristóbal. Misteriosamente fueron desapareciendo indigentes de la calle, que las cabezas quedarían enterradas en los arcos del Puente Blanco. Cabezas o cuerpos de personas que estaban vivas y solo por cumplir un propósito para que este puente, para que esa construcción no se cayera, están ahí, privadas de su libertad, de su vida. Cuenta también que cuando se terminó de construir, independientemente que crecía el río, ya no se volvía a tirar, ¿sí? No caía de nada, otra vez no volvía a caer. La gente empezó a sospechar de que pues habían usado cabezas de personas para poner en los cimientos del puente. Recordemos que en todas construcciones, o en la gran mayoría de ellas, piden, ¿sí?, a los seres llamados emparedados, es decir, que los entierran en las paredes de estas mismas para que soporten por muchísimo tiempo. Al igual que este puente, otros edificios antiguos y no tan antiguos guardan esta misma leyenda, este mismo misterio. Quizás ahí, donde tú te encuentres en este momento, en esa casa, en ese cuarto, en esa escuela, otras personas dieron la vida de otras personas que quizás siguen rogando desde el más allá por su vida.
Mucho se cree, de hecho los albañiles también lo dicen, que cuando se va a hacer una construcción grande, pues esta misma pide de comer. O sea, hay que alimentarla. Entonces tienen la creencia que al entregarle de manera simbólica una ofrenda, en este caso, lo más común es enterrar una cabeza de ganado para que pues la construcción soporte. Ahora bien, de que se hayan enterrado o que se entierren o que inclusive en las paredes se pongan a personas, eso pues data desde la época de los romanos, cuando por castigo, cuando construyeron también lo que es el Coliseo, pues ahí emparedaban también a las personas, en este caso a los esclavos, para que aguantara más. Puede ser brujería, pero también puede ser como una ofrenda a la tierra. Ya viste de que antes se hacían muchos sacrificios para lograr un objetivo. Se dice que cuando no se hace eso, ya sea que la construcción empiece a desmoronarse poco a poco hasta que ya pues quede completamente destruida, o en el lugar empiezan a suceder fenómenos paranormales, porque siempre pide para poder alimentar. Acordemos que nosotros llegamos al espacio a invadir, entonces hay que dar una ofrenda como petición para que podamos usar ese mismo. Sin duda alguna, este tipo de leyendas causa bastante intriga, dolor y misterio. ¿Te imaginas caminar por aquí por la noche? ¿Ser testigo de alguna aparición fantasmal? ¿De gritos, lamentos o de personas que quizás te susurren al oído ayuda? Hasta la fecha, podríamos decir que pocas son las personas que pueden ver en las noches oscuras, cuando no hay tanta luz, cuando ya no transitan tanto los vehículos sobre ese lugar. Se pueden ver sobre el río Amarillo los cuerpos decapitados. De hecho, se dice que si tú pasas sobre el Puente Blanco a ciertas horas de la noche, puedes escuchar los lamentos de las personas que fallecieron y que pues sus cabezas están enterradas en el puente, pidiendo que se les dé una misa por su descanso eterno. Nada está comprobado. Lo que sí está comprobado es que cuando se destruye un inmueble antiguo, sí se encuentra entre los cimientos cabezas de animales. ¿Por qué? Porque es la creencia de que hay que darle de comer a la construcción para que se mantenga por muchos años. Algunas personas que son muy susceptibles pueden sentir precisamente que ahí en el lugar está enterrado algo. De hecho, anteriormente eran niños. Los niños emparedados, los metían en las paredes. Luego pues empezaron a poner personas independientemente de la edad. No solo se dice de cuerpos decapitados, se dicen de personas que se ahogaron en su momento en el río Amarillo y que todavía piden auxilio. Pues al pasar a ciertas horas de la noche se pueden escuchar algunos lamentos, como si estuvieran llorando. Pero pues hasta cierto punto pues es entendible, porque también a un costado hay una funeraria. Entonces hay mucha energía en el lugar. La verdad ya no se sabe ahorita si por el propio puente o porque pues está una funeraria al lado, y recordemos que también eso llama mucho la actividad paranormal. Dice que cada cierto tiempo se aparece una entidad y hay algún accidente y luego vuelve a haber algún otro accidente, y así, porque van reemplazándolos. O sea, ellos ya quieren descansar, entonces necesitan que alguien más ocupe su lugar. Son muchos los acontecimientos que acompañan al famoso Puente Blanco en lo místico, lo misterioso. Ciénegas, un cerrito en donde fueron enterrados varios tesoros, personas ahogadas en los ríos, la leyenda que dice de cuerpos decapitados y que sus cabezas le dieron de comer al río para que el puente se mantuviera sólido hasta la fecha, y muchas otras razones, batallones que entraron en guerra sobre ese puente. Qué sé yo, son tantas las leyendas que se comparten en una pequeña porción de terreno que podríamos seguirnos más para platicar de ellas. Los lamentos, la histeria colectiva quizás sea un poco influyente en que esta leyenda siga viviendo de boca en boca en la mente de muchos y muchas personas que viven en este pueblo. No he escuchado hasta ahora esos lamentos. Yo creo que no he tenido la suerte. Muchos piensan que vas a ir y te va a estar esperando la entidad. A la gente que tiene miedo, que se sugestiona o que está débil espiritualmente, son los primeros que van a llamar. Como podemos observar, esta leyenda es mucho más de lo que la gente cuenta. Es el testigo anónimo de voces que desaparecieron. Siempre hay alguien que hace el trabajo sucio, ¿no? Siempre hay alguien que le encomienda, en este caso el brujo de San Juan Chamula, que encomendó, más bien que sugirió al ingeniero poder utilizar las cabezas de las personas
para poder hacer más fuerte el puente. Pues mira, no se sabe realmente quiénes fueron, no se saben los nombres, pero tal vez son personas que vivían en barrios lejanos. Pues se encargaron de encontrar a indigentes que nadie iba a extrañar, que a nadie iba a reclamar, y por eso se fueron perdiendo poco a poco. Entonces podrían ser víctimas de los barrios más lejanos para no dejar evidencia como tal. Ya las encontraban días después, claro, en estado de putrefacción y sin cabeza. Periódicos de esa época son muy difíciles de conseguir. Únicamente son las versiones que pasan de generación en generación. Sobre la leyenda, San Cristóbal ha crecido tanto y la luminosidad de la noche impide tener la desconfianza de ver los aparecidos. Atrévanse a acercarse, pero no se acerquen mucho, porque no vaya a ocurrir algo de manera imprudencial y los lleve al río Amarillo. Sin duda alguna, la leyenda del Puente Blanco es una de las más terroríficas de San Cristóbal de las Casas. Pero estoy seguro que esta leyenda se replica en muchas otras partes del mundo. En edificios, puentes, avenidas, calles, construcciones, que día con día son testigos de lamentos, apariciones, que por más de muchos años han atormentado a más de uno. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de esta leyenda. ¿Ya la conocías? ¿Quieres conocerla? ¿Te atreverías a pasar de noche por el Puente Blanco en San Cristóbal de las Casas? Yo soy Eric Ituriel. Esto es Bitácora. Nos vemos hasta la próxima, con más leyendas que contar.